Bueno, ya estamos fuera, Mohamed. Aquí hay mejor temperatura. Aquí está bien. Sí, veo que has preparado un poco una muestra de cada queso. ¿Me quieres explicar un poco qué diferencias puede haber de sabores A ver, entre la ellos? diferencia entre pasteurizado y leche cruda es el pasteurizado es un poco suave y este lo vas a encontrar un poco tenso de sabor, que es leche cruda. Vale, y pasamos para el cava y ya es como un queso curado y ya tiene más sabor. Digamos que hay de menos intensidad a más, diríamos, exacto, ¿no? ¿vale? Y ahí vas a notar la diferencia entre pasteurizado y cruda. Vas a notar bastante. Si quieres, lo puedes probar. Muy bien. ¿Vale? Yo creo que lo importante ahora es comer queso. Pues vámonos. ¿Lo probamos? Empezamos. Empezamos por este que es más suave, quizá, Sí, ¿no? este es más suave, ¿vale? Que lo vas a notar en... Es tierno este, muy rico. No, es un sime, pero es un sime joven. Tenemos 2 meses, o 1 mes y medio más o menos. Y este igual, pero este ya tiene 7 meses. Este sí que lo vas a notar un poco, es el queso cavas. Este lo vas a encontrar un poco, ¿vale? Vale. ¿Pruebo un trocito de ese? Sí. Bueno, empiezo. Probar este, vas a notar el sabor entre uno y otro. Como este de leche cruda, tendrá más sabor que el pasteurizado. Es más fuerte, ¿eh? Exacto. Se nota más leche, más... También es tierno, También pero tiene un es lo sabor mismo. más... Vale, y este ya pasamos para un queso curado. Ya es más parecido al queso. No es viejo, pero más curado. Tiene 7 meses, no es tan viejo, pero se nota más el picor y tal, el picante eso que tienen de queso curado, ¿vale? Bueno, están riquísimos los quesos, ¿eh? Se nota que hay buena materia prima, que trabajáis bien y esto es un espectáculo. Bueno, ¿qué hacemos? Me han dicho que hay que acabar estos platos. Sí, hay que acabar todos. ¿Sí? Antes de acabarlos no te vas de aquí, ya puedes empezar. Pues venga, Vale, tenemos trabajo. muy bien. Me encanta. Sí, están buenos.